A orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta tarde, porque nos das la vida, porque podemos estar aquí reunidos. Háblanos hoy, Señor, y que en tu palabra encontremos lo que tú tienes para nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tendría yo creo que unos 13 o 14 años, cuando la familia de mi tío fue a Acapulco. Yo fui con ellos y nos metimos a nadar en diferentes playas, pero la que estoy recordando ahora es en el Revolcadero. Yo creo que la mayoría conoce el Revolcadero o ha escuchado hablar de ella, ¿verdad? El nombre dice lo que sucede ahí. Entonces, recuerdo que nos rentó mi tío unas camas flotantes y nos dijo: miren, allá donde se ve que rompen las olas, no lleguen hasta allá, quédense de este lado, porque si no, los va a arrastrar la corriente. Y bueno, pues a esa edad, y de niño, desde los 7 años practiqué natación, había estado en la alberca olímpica, en el equipo de competencia y cosas así. Entonces para mí era como que, ay, pues qué fácil, nada más pataleo fuerte y ya llego, ¿no? Brinco y me regreso como si nada. Y mi primo no había estado en natación tanto tiempo, pero pues sabía nadar. Y el caso es que desobedecimos, se nos hizo fácil, nos brincamos esa línea, y ya cuando nos dimos cuenta, empezamos a ver cómo pues toda la gente, la playa, las palapas, todo se hacía chiquito, ¿no? Y nosotros nadando hacia la playa y cada vez nos alejábamos más. Era impresionante. Yo recuerdo que sí me espanté, por supuesto, porque ustedes, si han tenido una experiencia similar, recordarán que conforme te vas alejando, ya hay momentos en que no alcanzas a ver la playa por el agua y las olas. Tú ya estás lejos y no alcanzas a ver bien la playa, y tampoco te alcanzan a ver bien. El caso es que pues no nos veían, y nosotros nada más no, pataleando, haciendo lo mejor que podíamos, no podíamos avanzar, regresar. Necesitábamos que nos rescataran. Cuando leemos la historia de Zaqueo, al menos yo, me parece que Zaqueo estaba en un momento así como nosotros estábamos allí en el mar, ¿no? Así tempestuoso. Bueno, no estaba tempestuoso, estaba medio picado el mar, y con una corriente llevándonos hacia donde no queríamos, o tal vez sí queríamos, porque nosotros en principio nos brincamos y fuimos para allá, pero necesitábamos ser rescatados, y Zaqueo estaba viviendo un momento así. Lo sabemos porque cuando leemos el pasaje lo entendemos así. Necesitaba ser rescatado. Necesitaba a Jesús, el Salvador. Ya hemos visto a lo largo de esta serie, hoy es la última predicación de esta serie, a Jesús, el amigo, el maestro, el polemista y el Señor. Y hoy, a través de la historia de Zaqueo, vamos a ver un poco de lo maravilloso y lo mucho que podemos hablar de este Jesús que es el Salvador. Tengan sus Biblias abiertas, hermanos, ahí en el capítulo 19 de Lucas. Primero, pues ya lo dijimos, Zaqueo necesitaba un Salvador. Y cuando leemos los versículos 1 al 4, déjenme leerlos nuevamente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús había estado recién, ya entrando hacia Jericó, se había encontrado a un gobernante joven, rico.
se había encontrado también a un ciego, a Bartimeo, y le habían presentado a algunos niños. Antes de eso, él había estado en la ciudad de Efraín, esperando un tiempo, un poco de tiempo. Y antes de eso había estado en Betania. Había ido a la casa de su amigo Lázaro porque le habían informado cuando él estaba en Perea que estaba enfermo. Y cuando él viaja y llega, Lázaro ya había muerto y él lo resucita. Todos recordamos esa historia. Esto es lo que ha pasado antes. Y ahora llega aquí y entra a Jericó y lo están esperando, quieren verlo. Seguramente había gente que había escuchado sus enseñanzas, pero también había gente que había escuchado del milagro de Lázaro, porque fue tan sonado, por así decirlo, que incluso se había elaborado un complot para matar a Jesús. Y dice aquí que entonces iba entrando por Jericó. Había entrado en Jericó. Esta ciudad en el Nuevo Testamento ya no es la misma del Antiguo Testamento. De hecho, esta estaba 2 kilómetros al sur de donde había estado originalmente Jericó. Y era un lugar así, pues su posición geopolítica era muy interesante, muy importante. Era como si fuera un centro aduanero. Era la sede del gobierno invernal de Herodes, porque tenía un clima muy bueno en invierno. La razón es porque está a 240 metros bajo el nivel del mar. Entonces estaba el clima muy agradable, y construyó edificios de gobierno, construyó su palacio, construyeron allí villas privadas. Entonces había gente de mucho dinero y era un lugar propicio porque pues era donde llegaban mercancías, era como si fuera un puerto, pero no en el puerto, y pues muy propicio para cobrar impuestos, para cobrarles las aduanas y todo lo que tenía que cobrar el gobierno o quería cobrar el gobierno romano. Entonces allí es donde encontramos a Zaqueo, que se menciona aquí en el versículo 2. Y dice aquí que Zaqueo era un jefe de publicanos. El sistema de cobranza de impuestos de Roma pues propiciaba mucho la corrupción, y luego en una ciudad tan rica, con tantos recursos, con tanta gente entrando y saliendo, pues se prestaba mucho a la corrupción y al pecado. Zaqueo estaba en una ciudad que lo tentaba al pecado. De hecho, había mucha corrupción. Los publicanos ganaban dinero a partir de cobrar los impuestos y cobrar más, que era lo que ellos hacían. Tenían una cuota, sí, que cobrar, pero además cobraban más para quedarse con más dinero. Y Zaqueo, aquí que dice que era jefe de publicanos, resulta que él era como un empresario, tenía su despacho de publicanos, porque contrataba a otros para hacer la cobranza, por así decirlo. Y entonces él manejaba mucho dinero, unas cantidades importantes, y los publicanos en sí podían hacerse ricos. Imagínense una persona que tenía a su cargo o contratados, porque eran contratistas independientes para el gobierno romano, tenía muchos contratados. Entonces seguramente él manejaba muchísimo dinero. Aquí dice que era rico, ¿no? Recibía mucho dinero y seguramente también exigía que le trajeran más dinero, y eso provocaba la corrupción en sus empleados, pero él vivía esa corrupción. Y por supuesto los que eran sus jefes, los patrones, ¿no?, del Imperio Romano, pues igualmente propiciaban la corrupción. Así que Zaqueo era un hombre pecador y estaba en un lugar que propiciaba mucho el pecado. Se parece a donde estamos hoy, ¿no? No me refiero aquí, sino el mundo. El mundo. Y como hoy lo estamos viviendo, es tremenda la situación. Cómo nos están bombardeando a través de los medios, cómo nos bombardean, aún en la educación. No sé si algunos ya de aquí tuvieron oportunidad de ver los libros de texto para el próximo año de primaria. Si sí, me darán la razón. No hay que dejar de poner atención en los niños, en guiarlos, en educarlos en casa, en traerlos a la iglesia, en leerles la palabra de Dios.
Pero estamos en ese mundo. Zaqueo estaba en su mundo en ese momento, en Jericó, una ciudad como ya la describí. Y dice aquí que él procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Yo no sé si él había escuchado de Jesús porque había ido y había andado por ahí en algún momento en que Jesús estaba enseñando. Yo no sé si le habían llegado las noticias, yo creo que sí, ese es lo que yo pienso, de la resurrección de Lázaro. Y yo no sé si a lo mejor frecuentaba el mismo gimnasio y el mismo deportivo de Mateo, ¿no? De Leví, porque recordarán que él antes, cuando Jesús lo llama, él es un publicano. Yo no sé, pero él había escuchado acerca de Jesús. Quería conocer quién era este hombre que hacía milagros, este hombre que enseñaba, este maestro, que además hacía un milagro tal como nadie jamás había hecho, de resucitar a un hombre. Y él quiere encontrarse con Jesús, quiere verlo, quiere ver quién es, cómo es. Y dice que no podía por la multitud. Pero bueno, es lógico, si tú eres alto, aquí hay algunos hermanos muy altos, ¿no? Como de 1,90 creo, ya se me perdieron, por ahí los había visto, o ya se fueron. Pues no tienes problema, si está toda la gente ahí hecha bolas, pues tú puedes verlos por arriba. Pero si eres alguien como yo, pues si batallas un poco, tienes que andar brincando, buscando una piedrita o algo para ver. Bueno, era el caso de Zaqueo. Dice aquí que era pequeño. Y bueno, si era pequeño en esa época para el biotipo de los judíos de esa región en esa época, entonces se dice que debió haber medido no más de 1,50. Yo mido un poquito más de eso. Entonces, a lo mejor Zaqueo estaba como de esta estatura. Y era difícil para él, había mucha gente. Y dice aquí que entonces lo que él hizo fue correr delante. Me llama la atención, ¿no? Este hombre, que seguramente iba muy bien vestido, era muy rico, además tenía una posición en el gobierno, y anda ahí, no sé si empujando a la gente, pidiendo permiso. Uno que otro se me imagina a mí que lo veían y reconocían quién era y pues hasta codazos le daba porque acababa de cobrar de más en los impuestos, no lo sé, pero él estaba ahí ansioso, con el deseo de ver a Jesús, de encontrarlo. Y de pronto vemos aquí que dice que corre delante. Eso significa que él dijo, bueno, Jesús seguramente va para allá. Entonces corrió, pasó por entre la multitud hasta que se encontró un árbol. Dice aquí que se encontró un árbol sicómoro. Y estos árboles son característicos de aquella región, son de la familia de la higuera. Son árboles que, bueno, sí crecen alto. Yo he visto fotos de alguno de ellos de unos 12 metros de alto. Pero lo impresionante de esto es que crecen, al parecer muchos de ellos, más anchos que altos. Y el que tengo en mente es un sicómoro que mide como 12 metros, 10 metros y como 30 metros de ancho. Así que si querías pasar por encima de la gente, este era el árbol. Mientras estaba yo revisando esto, decía, qué bueno que en esa región no se dan las secoyas gigantes, porque Zaqueo nunca hubiera llegado a la primera rama, ¿no? Imagínense, a 50 metros de altura. Pero estos árboles son relativamente fáciles de trepar. Y él, como niño, quería ver a Jesús, y entonces corre y llega al árbol y no lo piensa. Yo no sé si se rasgó la vestidura que llevaba, lo que sea que llevaba puesto, o si llegó todo lleno de polvo por correr, se cayó 2, 3 veces, la gente lo empujó, no lo sé, pero él como un niño, con esta idea y el anhelo de encontrar a Jesús, corre, se sube al árbol y espera. Y allí está Zaqueo. Estamos en el versículo 4. Corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y de alguna manera me
hace recordar, hermanos, esta actitud de Zaqueo, no la actitud, sino lo que está haciendo por encontrar a Jesús. Su habilidad para correr, su habilidad para trepar el árbol, para sostenerse, para calcular por dónde iba a ser la ruta de Jesús. Y estaba contando con sus propias fuerzas, con lo que él sabía hacer o podía hacer para encontrar a Jesús. Y me recuerda a nosotros que a veces pensamos, antes de venir a Cristo y de entender, pensamos que lo que nosotros podemos hacer es lo que nos va a llevar a ese Salvador o a esa salvación. Pensamos que nuestras obras nos van a acercar a Dios y a salvar. No sé si algunos han visto algunos videos del hermano Ray Comfort, que él predica en las calles, y él siempre empieza con esta pregunta y les dice, ¿usted se considera una persona buena? ¿Saben qué es lo que contestan todos? Que sí. Y normalmente el argumento de ellos es, bueno, si Dios va a castigar y yo tengo que ser bueno, seguramente va a sopesar, ¿no?, mis obras buenas con mis obras malas, y mis obras buenas pues son más que las malas. Eso es lo que dicen siempre. Y es lo que el hombre piensa. Y es lo que todas las religiones, todas, excepto el cristianismo, enseñan. Que tus obras te pueden llevar a la salvación, que tus obras te pueden comprar el perdón de tus pecados, que tus obras, si son buenas, entonces te van a apaciguar la ira de Dios. Pero eso no es cierto, porque la Biblia dice otra cosa totalmente distinta. Zaqueo necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Bueno, ya lo mencioné, por el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Efesios 2, versículo 3, viene hablando de los hijos de desobediencia y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que nos lleva, nos inclina al pecado. Esto en primer lugar. Así que todos los seres humanos que heredamos esta naturaleza necesitamos de un Salvador. Zaqueo no era la excepción, tú no eres una excepción, yo no soy una excepción. Pero también todos pecamos sin excepción. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y continúa diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos, dice también la palabra en Romanos, destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos el estándar de Dios. Somos como Zaqueo, tan bajitos que nunca vamos a dar la estatura del estándar que Dios exige al ser humano. ¿Y qué es esto del pecado entonces? Todos tenemos esta naturaleza, todos pecamos, pero ¿qué es el pecado? Porque curiosamente muchos piensan que el pecado es eso que es grave, porque los pequeñitos pues son blancos, son para hacer una buena obra, y entonces esas mentiritas, esos pequeños robos, y muchas cosas que se minimizan, pero que sí son pecado. El pecado es la transgresión de la ley, dice la Biblia. Y si nosotros violamos un punto de la ley, un mandato de Dios, somos culpables de todos. 1 Juan 3:4 y Santiago 2:10 nos explican esto en la palabra de Dios. Y la consecuencia entonces de que nosotros somos pecadores es que viene la muerte espiritual, la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que las consecuencias de nuestro pecado
son la muerte eterna, pero también entendemos que es por la ira de Dios, la justicia de Dios y la ira. Y aquel que muera en sus pecados, entonces va a pasar toda la eternidad en la condenación eterna. Y las consecuencias son que va a estar recibiendo la justicia perfecta y la ira de Dios, la ira justa de Dios por toda la eternidad. Nada podemos hacer para solucionarlo. No hay nada. Nosotros, en nuestras fuerzas. Así como aquellos dos jóvenes nadando hacia la orilla y que cada vez se alejaban más, así es el ser humano, que no puede avanzar por sus propias fuerzas ni capacidades para librarse de la condenación, de la ira de Dios, de la muerte eterna y tener la vida eterna. No hay nada que podamos hacer. Por esto, Zaqueo necesitaba un Salvador. Y tú y yo necesitamos un Salvador. La pregunta es, ¿ya lo encontramos? ¿O como Zaqueo? Zaqueo seguramente había escuchado acerca de Jesús, pero él no creía lo que tenía que creer acerca de Jesús. Creía que estaba ahí, creía lo que habían hecho, quizás, lo que él había hecho, los milagros, pero no creía en Jesús como el Hijo de Dios que había venido a salvarlo, como el Señor, como Dios mismo hecho hombre. Todavía no. Vamos a continuar. Versículo 5, el Salvador que encontró a Zaqueo. Vamos a ver el Salvador que encontró a Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 3 cosas quiero destacar aquí, hermanos. Hay más, pero Jesús se acerca y ve a Zaqueo. Ahora, independientemente de que lo haya visto o no, porque a lo mejor el árbol era muy frondoso y Zaqueo estaba ahí entre las ramas, ¿no?, tratando de asomarse para ver a Jesús, y había mucha gente y Jesús quizá iba para una dirección y el árbol estaba muy al lado del camino. Pero independientemente de eso, Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí. Él sabía que estaba ahí. Y estas 3 cosas en las que quiero que hagamos énfasis es que Jesús, el Salvador, hace un llamado personal. Voltea, mira hacia arriba, ve a Zaqueo y le dice por su nombre: Zaqueo. Él conocía su nombre y seguramente, por seguro, sabía todo lo de la vida de Zaqueo. Y no quiere decir que él, siendo Dios, Jesús siendo Dios, no pudiera voltear y ver a cualquiera que estaba ahí entre todos y llamarlo por su nombre. Claro que podía. Pero Lucas nos está mostrando aquí esta historia que además ilustra perfectamente. Recuerdan que les dije lo que ocurre en Lucas 18, de donde venía Jesús. Un ciego que ve. Unos niños, y Jesús dice, tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y un gobernante rico que se entristece porque Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él estaba amando las riquezas más que a Dios, por eso se entristeció, no podía dejarlo. Y vemos aquí a Zaqueo, llamado por nombre de parte de Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, y aquí cuando le dice date prisa y dice la palabra hoy, podemos ver que el llamado que hace Jesús el Salvador es urgente. Y es urgente porque tú no sabes si hoy en la noche viene por tu alma. ¿Recuerdan ese pasaje? No sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos en nuestras vidas. No tenemos nuestra vida comprada, no tenemos nuestra salud comprada. Zaqueo no tenía su vida comprada. Pudo haber resbalado, caído, un mal golpe y muerto en ese mismo instante. Pero Jesús le dice: hoy, date prisa, hoy. Es un llamado urgente y el Salvador hace este llamado urgente a todos los pecadores. Hoy es el día de salvación. Y después
Jesús dice, es necesario que pose en tu casa. No le está diciendo que es necesario para Jesús ir a descansar. Jesús no tenía problema con dormir afuera, en el campo. ¿Se acuerdan que una vez dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza? Pero a él no le importaba, no tenía problema con eso. Así que no era necesario para él. ¿Para quién era necesario? Para Zaqueo. Y le dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Y posar no solamente significa descansar, como iba a ser el caso en ese momento, sino también significa vivir, habitar, como iba a ser el caso en la vida de Zaqueo más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Y en tu casa, ahí en el lugar que es tuyo, en todos los ámbitos de tu vida, desde lo más íntimo, ahí dice Jesús, voy a hacer mi habitación. Jesús el Salvador hace este llamado personal, urgente y necesario. Continuamos, hermanos, con entonces el versículo 5, versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y vemos cómo Zaqueo, yo no sé exactamente, ya lo mencioné, qué había escuchado acerca de Jesús, pero esto lo hizo decidir encontrarse con Jesús. Y en este caso, él obedece a la orden de Jesús. Jesús le dice, desciende, date prisa. Y como dice aquí que lo hizo, descendió ¿cómo? A prisa. Como Jesús le dijo, ni más ni menos, así lo hizo. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Y esta palabra, gozoso, tiene que ver con una palabra que Lucas usa en diferentes pasajes, en 8 o 9 pasajes, y que se relaciona con el regocijo que se siente, el regocijo que genera ser salvado. Usa esta palabra de distintas maneras a lo largo del Evangelio, unas 20 veces, pero 8 o 9 en particular con esta connotación. Y aquí Zaqueo está gozoso de recibirle. Así que él baja y está dispuesto a recibir a Jesús. Seguramente fueron caminando, lo llevó hasta su casa. Debió haber sido una casa muy grande con muchos sirvientes, toda la familia ahí reunida, de seguro, quizá amigos también, para comer con él. Preparó la habitación donde iban a descansar. Seguramente llegó y le dijo a sus sirvientes, hey, preparen una habitación. Vienen, sí, señor, ¿para cuántos? Para uno, no, para 13 personas, ¿no? Y preparan la habitación porque ahí va a estar Jesús. Y Zaqueo dice que puesto en pie, hace una declaración. Ahora, Lucas no nos dice cuánto tiempo después de que entraron a la casa, Zaqueo hace esta declaración del versículo 8, enseguida lo leeremos, pero no dice si fueron 2 minutos, 10 minutos, 3 horas, toda la tarde y por la noche hace esta declaración. No lo sabemos, pero lo que sí podemos nosotros inferir es que lo que habló Jesús con Zaqueo en ese tiempo, antes de esta declaración, fue acerca del pecado, acerca de que él había venido a salvar a los pecadores, acerca de que tenía que poner su fe en el Hijo del Hombre, en el Mesías, acerca del reino de los cielos, del reino de Dios y cómo entrar a él. Y Zaqueo creyó. Dice, y esta declaración a mí me llena mucho porque lo que viene después es una evidencia de una transformación inmediata. Fíjense, dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y
Zaqueo, a diferencia de Bartimeo, en el capítulo 18, no lo leímos, ustedes léanlo en su casa. Bartimeo le grita: Jesús, hijo de David, lo está reconociendo como el Mesías. Pero aquí Zaqueo se levanta y dice: Señor. La palabra en el griego es kurios y tiene que ver con la autoridad suprema. Y se utilizaba esta palabra para referirse, o hacía la traducción del Antiguo Testamento al griego, como kurios, para Jehová, para Adonai, para Dios. Y Zaqueo se levanta y dice: Señor. ¿Con qué hubiera dicho eso nada más? Sin lo que seguía adelante, hubiéramos entendido que él había creído en Cristo, en Jesús, como el Mesías, el Salvador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Pero dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y les decía en la mañana a los hermanos, ¿cuántas veces nosotros venimos a Cristo y decimos: ya Él transformó mi mente, Él transformó mi corazón? Pero nunca decimos: Él transformó mi billetera, mi cuenta bancaria, mi mayordomía, cómo uso el dinero, cómo lo veo, cómo hago el bien. No solamente dinero, mis bienes y mi salud y mis fuerzas. Si decimos que nuestra mente ha sido transformada y nuestro corazón, pero todo lo demás con lo que hacemos el bien a otros también, porque aquí Zaqueo dice: Señor, tú eres el Señor. Y en este momento te digo que voy a donar la mitad de mis bienes. ¿Qué diferencia con el joven rico que abordó a Jesús apenas unos días antes y que se fue triste? Aquí a Zaqueo no le pidió esto Jesús, no vemos que se lo haya pedido, pero él lo hace. Y dice: y la otra mitad se la voy a dar, la voy a utilizar para que si defraudé a alguien. Bueno, ya vimos que seguramente había defraudado. Tal vez aquí debíamos leer, bueno, para hacer la lista de aquellos a los que defraudé y entonces hacer las cuentas y poderles devolver 4 veces lo que les quité, les robé. Y es que bajo la ley mosaica, si un ladrón confesaba voluntariamente lo que había hecho, tenía que devolver el bien robado, agregar una quinta parte y llevar una ofrenda de expiación al Señor. Si había robado algo que ya no podía devolver, entonces tenía que pagarlo por cuadruplicado. Y si lo encontraban con los bienes, entonces tenía que pagar el doble. Esto está en Levítico y en Éxodo. Pero, ¿saben algo también? En la ley romana, la pena por el robo era que para la resarción del mal era 4 veces su valor. Lo que vemos aquí que Zaqueo está haciendo está diciendo: a aquellos a los que le robé, yo me sujeto a lo que dice la ley. No estaba en juicio, nadie sabía, no tenían acceso a sus libros. Jesús sí, pero nadie más tenía acceso a sus libros, así que nadie sabía. Pero él dijo: a aquellos a los que les robé, les voy a pagar la máxima pena que las 2 leyes exigen: la ley de mi pueblo y la ley de los romanos. ¿Por qué? Porque soy culpable y quiero vivir de manera justa de aquí en adelante. Por cierto, Zaqueo significa justo, y antes de este momento no hacía honor a su nombre. A partir de este momento empezó a vivir como un justificado por Cristo, buscando hacer lo correcto. Y lo que vemos aquí es que el Salvador, Jesús el Salvador, va a los pecadores y transforma sus corazones. ¿Cuándo? Cuando estos ponen su fe, cuando creen en Él, en quién es y lo que hizo por ellos. Transforma sus corazones. Cuando Jesús contesta aquí más adelante, dice:
Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No le está diciendo: hoy ha venido la salvación porque vas a hacer un donativo muy grande a los pobres. No le está diciendo eso. Tampoco le está diciendo: eres salvo, ha venido la salvación a esta casa porque, bueno, vas a pagar lo que debes de acuerdo con la ley. Qué bueno que vas a devolver ese dinero. No es por eso, porque de otra manera Jesús le estaría diciendo: tus obras te han salvado, en lugar de lo que siempre estuvo diciendo cuando decía esta frase: tu fe te ha salvado. Lo que le está diciendo aquí: hoy te he salvado porque has creído en mí. Y lo que Zaqueo estaba diciendo de dar este dinero a los pobres y de pagar estas deudas por el robo que había hecho, por defraudar a otros, era solamente la evidencia de un corazón transformado. Y nuevamente vuelvo a pensar, cuando estaba leyendo esto decía, y preparando la predicación decía, cuántas veces yo y todos los cristianos de repente decimos: sí, el Señor me ha transformado, pero tengo que estudiar más la Biblia para ver qué voy a hacer, y no empezamos a buscar cómo agradar a Dios. Por supuesto, no es que nuestras ideas nos digan cómo hacemos para vivir como Dios quiere que vivamos, es su palabra la que nos dice, pero nos tardamos tanto en acercarnos a veces a la palabra de Dios, y por periodos tan largos a veces la dejamos de lado, guardada, empolvándose, y no sabemos cómo vivir para Él, porque aquí en su palabra es donde nos dice cómo hacerlo. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo necesitaba un Salvador, a Jesús el Salvador. Tú y yo lo necesitamos, ya lo sabemos. Nuestras obras no nos van a salvar, lo sabemos, ya lo vimos. Necesitamos a un Salvador, y solo Jesús puede ser ese Salvador. En dos palabras, Él dice aquí cuál es su misión. Vino a este mundo a buscar a los pecadores. ¿Para qué? Para salvarlos. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para salvación tiene varias acepciones, pero con relación a nuestra condición delante de Dios, tiene que ver con la salvación de nuestra alma, salvarnos de la ira de Dios, libertarnos del pecado, librarnos de la condenación eterna y dotarnos de la vida eterna. Eso es lo que significa la salvación. Y es muy importante entender que Jesús murió en nuestro lugar. Él vino a este mundo, dejó su gloria, se hizo hombre, Dios mismo, Dios Hijo hecho hombre, para vivir una vida perfecta, una vida que tú y yo no podemos vivir, porque se requería que aquel que fuera a pagar por los pecados de todas las personas fuera totalmente santo y puro. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un cordero sin mancha. Y tú y yo y ningún ser humano podía ser esa persona. Tú y yo, si quisiéramos pagar por los pecados que hemos cometido, tendríamos que morir y estar en la condenación eterna, pagando todos y cada uno de los días de la eternidad, porque no nos alcanzaría. Un pecado, por pequeño que sea, ofende a un Dios infinito y eterno, y las consecuencias son infinitas y eternas, y eso lo tenemos que entender. No hay cómo librarnos de eso por nuestra propia cuenta, y el Salvador tendría que ser un hombre que nos pudiera representar, santo, puro, perfecto, solamente el Hijo de Dios hecho hombre, 100% hombre, para que viviera esta vida perfecta y pudiera morir, porque Dios no puede morir, pero un hombre sí. Entonces Jesús
100% hombre, 100% Dios, podía entregar su vida en la cruz del Calvario y podía hacerlo en tu lugar y en mi lugar para perdonar nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios, hacernos justos, que Dios ya no nos viera como culpables. Y tenía que ser Dios este Salvador. ¿Por qué? Porque ya lo dije, tú tendrías que pagar una eternidad completa. Yo tendría que pagar una eternidad y no alcanzaríamos a cubrir el pago de cada uno de nosotros, de nuestro pecado. Pero Dios, en Jesús, Jesús siendo Dios, el Hijo de Dios, podía ofrecer este sacrificio perfecto y pagar por el pecado de todos y cada uno de los que iban a creer, con el monto completo que la eternidad reclamaría, con la suma de todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Jesús el Salvador. Este es Jesús el Salvador, que nos da gozo, que transforma nuestros corazones, que puede salvarnos, librarnos de la ira de Dios por nuestro pecado, que puede librarnos de la muerte eterna y que nos puede dar la vida eterna. Por eso solo Jesús podría ser, puede ser y es el Salvador. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, Dios demanda de nosotros arrepentimiento y fe. Lucas 5:32, ahí leemos que dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como dice el versículo 10 de Lucas 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos que arrepentirnos. De hecho, la primera predicación de Jesús, iniciando su ministerio, fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos. Cambiar nuestra mente es arrepentirse, es cambiar nuestra mente. Yo pienso que esto está bien, pero la Biblia dice que está mal, Dios dice que está mal, entonces mi mente la cambio y entonces estoy de acuerdo con Dios en que esto es pecado y doy un giro de 180 grados para enfilarme a caminar hacia Dios. Y poner mi fe en Jesús. ¿Qué significa esto? Creer en Él, confiar en Él, en que Él es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario por mí, en mi lugar, para perdonar mis pecados, justificarme ante Dios, hacerme propicio ante Dios, darme la vida eterna, sí, habiendo perdonado, lavado mis pecados. Tengo que creer eso, que resucitó al tercer día y que entonces Jesús es el Salvador. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo, si tú ya has sido transformado por Él porque creíste en Jesús, creíste en el Salvador que Él es, como lo hemos descrito aquí, déjame solamente decirte esto: tiene que crecer tu amor por Él cada día. Tiene que crecer nuestro amor por Él cada día. Y esto, 5 cosas que podemos aprender de esta actitud, de esta transformación de Zaqueo, son estas. 1, obediencia a la palabra. Zaqueo obedeció a la palabra de Cristo. Nosotros tenemos que obedecer y crecer en obediencia. 2, arrepentimiento y confesión. Zaqueo no se tardó. En cuanto entendió que lo que él hacía era pecado, confesó, se arrepintió, confesó y buscó hacer la restitución. Arrepentimiento y confesión. 3, amor al prójimo. En cuanto Zaqueo se convirtió, él donó la mitad de sus bienes. Nosotros a lo mejor no vamos a donar la mitad de nuestros bienes, o a lo mejor sí, pero hay tantas cosas en que podemos hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Primeramente a los hermanos, a los de la fe, a los de la familia de la fe, pero también a todos allá afuera. Y la primera cosa que podemos hacer para hacer el bien es predicarles de Cristo. 4, vivir correctamente.
en justicia. ¿Cómo aprendemos a hacerlo? En la palabra. Lean 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios nos instruye en justicia. Y 5, testimonio y el testificar de Cristo. Zaqueo dio testimonio de haber creído en Jesús y seguramente continuó haciéndolo. Déjenme terminar de platicarles la historia del revolcadero para ir concluyendo. Finalmente mi tío se dio cuenta que estábamos perdidos en dos sentidos, porque no estaba seguro que las dos cabecitas que veía ya éramos nosotros. Pero si éramos, estábamos en peligro, y si algo no se hacía, íbamos a perecer, a perdernos, a ahogarnos. Tomó la decisión de buscar a alguien que sí pudiera nadar hasta allá, regresar. Buscó a un nativo de Acapulco en la playa y le pidió que fuera por nosotros. Este joven nadó, nos encontró, nos fue a buscar, nos encontró, tomó las camas flotantes y nadó. A él no le costó trabajo. Lo que habíamos intentado con nuestras fuerzas, pataleando con la técnica que teníamos, no sirvió de nada. Pero él nos llevó y nos puso a salvo. Si tú hoy te das cuenta que no has puesto tu fe en Cristo, que no has creído en Él, necesitas a este Salvador. Los que ya hemos sido salvos por Él, seguimos necesitando de este hermoso Salvador. Pero si tú no lo has hecho, necesitas de este Salvador, Jesús el Salvador, porque no tienes tu vida comprada. Mañana puede ser tarde. Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende hoy. Y lo mismo te dice hoy a ti. Hoy es el día de salvación. Pon tu fe en Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos a Él, díselo directamente a Él. Y si realmente has creído en este Jesús que murió en tu lugar y que resucitó al tercer día, Él te perdona, Él te da la vida eterna y vas a tener este gozo y esta transformación que va a ser evidencia de la vida nueva que tienes. Oremos. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra, Padre, cómo Jesús el Salvador, Jesús nuestro Señor, es el Salvador de nuestras almas y cómo podemos regocijarnos en ello. Ayúdanos a crecer, Señor, en amor a ti, en amor a Cristo, en amor a tu palabra, para que podamos ser hijos obedientes, para que podamos ser testimonio a otros. Y si alguien aquí, Señor, no ha puesto todavía su fe y su confianza en Jesús, en que lo puede salvar, rogamos, Padre, que tú toques su corazón y que en este momento pueda decirte: me arrepiento, entiendo que soy un pecador, que no puedo hacer nada por mí mismo y que estoy yendo hacia la condenación eterna. Necesito de Jesús, necesito la salvación. Creo que Él es Dios hecho hombre, que murió por mí, resucitó al tercer día y pongo toda mi confianza en Él. Y que habiéndolo hecho realmente de corazón, Señor, puedan tener esta dicha y este gozo de haber sido rescatados por Cristo. En nombre de tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.